Bueno, mis hermanos, el Señor de señores, el Rey de reyes y el Dios de dioses los bendiga en este año. Próspero año, este 2021. Y gloria a Dios porque pues nos tiene aquí, pese a todas las situaciones que hayan pasado, a toda la pestilencia que ha habido, al engaño que envuelve a las naciones, pese a que el mundo está bajo el maligno y continúa bajo el maligno, porque eso está escrito en la palabra y que eso no va a cambiar hasta que llegue el Señor, ¿sí? Porque le ha sido dada potestad al maligno para eso de parte de Dios, del cielo, le ha sido dada esa potestad. No es porque Él la tenga ni se la haya ganado. Eso, todas esas cosas debemos saberlas y entenderlas para poder entender mejor el nombre del Señor Jesús, quién es Él, por qué Él dice lo que dice. Entonces, eh, pese a todas esas situaciones que hemos pasado, hoy un hermano me decía, no, pues estoy muy regalado porque el solo hecho de estar aquí hablando con ustedes es un regalo de Dios. Y en realidad sí, cada día sus misericordias se renuevan, cada día, son nuevas cada día. Él hace que durmamos y descansemos y Él nos levanta, ¿sí? Y se renuevan sus misericordias. Cada día tenemos una nueva oportunidad. Miremos a ver en qué vamos a usar esa oportunidad que nos da el Señor. En proseguir como veníamos hasta ahora o en ir mejorando. Entonces, el saludo, este nuevo año está, pues el Señor me concedió el honor de iniciar esta prédica en este año. Gloria al Señor por todo eso. Entonces, como les decía, el tema para hoy es como un saludo que generalmente uno hace cuando antes había la tradición de que uno se mandaba tarjetas y eso para las festividades de fin de año, decía Feliz Navidad y próspero año. ¿Sí? Entonces, el título del mensaje de hoy es Próspero año, próspero año. Hoy vamos a hablar de este tema, próspero año para todos. Vamos a mirar qué contiene todo este saludo. ¿Somos conscientes cuando damos ese saludo, próspero año? Próspero año para todos, mi hermano, prosperidad en este año, próspero. Sí, que todo sea próspero, que todo prospere. Miremos qué dice la palabra sobre eso. ¿Qué queremos decir? ¿O solo es una muletilla? Solo es un saludo que repetimos es lo que se dice como, como cualquier otro saludo. Entonces, vamos al Salmo. Vamos a iniciar el libro de los Salmos, Salmo 1. El primero de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, por favor, y leamos el primer Salmo. Y desde ya les hago la invitación a todos mis amados, todos los hermanos, para que leamos las Escrituras. Es la única forma de comprender y de entender y de conocer al Dios vivo, al único Dios verdadero. Si no vamos a las Escrituras, pues vamos a caer en tradiciones, en pareceres, en cosas que son agradables a los sentidos, en opiniones, en religiones, y eso no me va a salvar. Por el contrario, no va a dejar que no se ha quitado ese velo que necesito para, para poder entender, para poder conocer al Dios, que es al Dios vivo, al único Dios verdadero. ¿Sí? Necesitamos ir a las Escrituras, por favor, y comiencen a leer las Escrituras desde el principio. Eso tiene un orden, por algo está establecido de esa forma. El Apocalipsis no se escribió primero que el Génesis, ¿sí? Los Salmos no se escribieron primero que el Éxodo. Todas esas cosas el Señor tiene un propósito con haberlas colocado en la forma que las escribió. Es una cronología y eso es importante, no solo el valor histórico. Yo a veces hablaba de el valor histórico que tiene, por ejemplo, algunos de los libros de los reyes, pero es que no es solo histórico, y también por ahí un amado hermano me hizo caer en cuenta eso, que no es solo histórico. No, es que el valor, esto es palabra de Dios, y la palabra de Dios es completa y es eficaz, es todo, o sea, es la palabra del que creó todas las cosas. Entonces no podemos disminuirle la importancia que es solo a darle un valor histórico. No, en eso sí me corrijo y le pido perdón, Señor, por haber no tener discernimiento con esa cosa, con ese concepto, porque es palabra de Dios. Todo lo que es palabra de Dios es demasiado importante, no es para desechar ni para pasar por alto.
Entonces comencemos a leer desde el Génesis. Desde el Génesis. Si ustedes no han comenzado, si ya comenzó, si ya lleva años, comencemos a leer desde el Génesis y así vamos a entender mucho mejor. ¿Hay alguno, por ejemplo, que haya leído todo el libro de los Salmos? Para quitar de nosotros estas malas prácticas, estas malas tradiciones de tomar versiculitos y tomar todo segmentado y recortado y se nos vuelve una cantidad de piezas en un rompecabezas que nunca vamos a poder armar. Por eso, porque tenemos piezas aquí, piezas allá por puro versículo. Dividieron la palabra de Dios en versículos y leemos 2, 3 versículos, ya, suficiente por hoy. Algunos ni los leemos, sino que esperamos que las personas que colocan diariamente el mensaje en el grupo de la iglesia de WhatsApp lo coloquen y ni siquiera vamos a las escrituras. Eso, pues la persona que lo coloca tiene mérito delante del Señor porque se preocupa porque sus hermanos tengan algo que leer de la palabra, pero el ejercicio de cada uno, la obligación de cada uno, si queremos entender, si queremos persistir, si queremos seguir entrenándonos en esto día a día, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, como dice la palabra, es leer y seguir entendiendo y amando el mensaje del Señor. Entonces, tengan en cuenta esto porque es muy importante. Sin la palabra de Dios, sin el estudio de la palabra de Dios, va a ser, es imposible. Sí, la palabra, eso es lo que predicamos nosotros, la palabra de Dios. No podríamos predicar otra cosa. Entonces vamos al Salmo primero. Vamos al Salmo primero y ya lo hemos mirado varias veces y cada vez es que es demasiada la información que hay contenida en la palabra. Es la palabra de Dios, no podría ser de otra forma. La palabra de un hombre puede tener sabiduría pasajera o temporal, pero la palabra del Dios Altísimo está llena de sabiduría, llena de revelación, cosas que uno lee y entiende y después se da cuenta que no había entendido suficiente y vuelve y estudia y el Señor le da más revelación, entiende que tiene que ver con más cosas que uno no entendía y son palabras sencillas, entendibles, ¿sí? Entonces vamos al Salmo. ¿Alguien me lee por favor el Salmo primero, completo? ¿Un voluntario? Amén, pastor. Como ¿Quién me dijo amén, pastor? Yo, Mauri. Mi hermano Emanuel, el Señor lo bendiga. Próspero año. Amén. Dios le bendiga, Mauri. Amén. Salmo 1, ¿cierto, Mauri? Señor. Bueno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Amén, ¿sí? Siga todo completo. Ok. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muchas gracias, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga. Bueno, una de las tantas enseñanzas que nos da esta palabra de Dios, esta revelación del Señor Altísimo, es que hay dos caminos. Hay dos caminos, ¿sí? Habla de uno que es bienaventurado, en el que se cumplen la palabra que está escrita ya de antes, todas las cosas que debe presentar uno que es tenido por digno, tenido por justo delante del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que se deleita en la palabra del Señor, en la palabra escrita del Señor. Entonces, ya habíamos analizado eso de que si en realidad nosotros nos deleitamos, pero hay otra parte que dice, no así los malos. No así los malos. En el versículo 4 dice, no así los malos. O sea, que hay uno que es bienaventurado, en el cual se presentan estas características,
para salvación, y dice que hay otro, no así, ellos no entran en esa definición de bienaventurados, ¿sí? Los malos, no así los malos, ¿sí? Que son como el tamo, y los describe que son como, y pone ejemplos, ¿sí? Ni, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Hay un juicio, hay un juicio. No sé si usted tiene en cuenta eso todos los días en su vida, que hay un juicio, que el Señor va a venir a juzgar, y Él es misericordioso, pero Él es justo. Él va a juzgar según como haya sido, si usted escuchó o no escuchó, si usted es oveja del Señor o no, si usted anduvo en el camino o fue de esos que anduvo al ladito del camino todo el tiempo, pero que nunca estuvo en el camino. Al ladito del camino siempre, ¿cierto? Entonces, dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿sí? Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay dos caminos. Aquí, una de las tantas enseñanzas que nos da este salmo es que hay dos caminos, uno para salvación y otro para perdición eterna. Estos temas ya nosotros debemos entenderlos, que esto no son fábulas, esto no son historias al azar o historias para dar como, para hacernos sentir bien o para elevar el ánimo o para sacarnos de la depresión. No, es esto, nosotros ya tenemos que entender que esto es verdad, esto se cumple perfectamente. Que este libro, bueno, esto es una traducción, ¿no? Esto es una versión, eh, una impresión de la palabra de Dios en nuestro idioma, que es el español. Pero la palabra del Señor se cumple perfectamente y está escrita con propósito preciso para cada uno de nosotros. Por eso el Señor la dejó escrita, por eso dijo, escribe en un libro todas estas cosas que te digo. Le decía a los profetas, que dejaran constancia escrita, ¿cierto? Entonces, aquí uno de los mensajes que nos da es que hay dos caminos, acuérdense, próspero año, prosperidad, mi hermano, wow, mucha prosperidad, que el Señor le prospere todos sus planes. Y entonces uno a veces se pone a decir, uy, pero los planes de Dios son diferentes a los planes míos, y que así como es el cielo, la altura de la tierra, así alejado está el cielo de la tierra, así están los pensamientos míos lejos de los del Señor. Y entonces uno a veces dice que el Señor le conceda todos los planes y lo prospere en todo lo que... Pero a veces uno dice, Dios mío, a veces no es lo más sano tener ese tipo de deseos, sino que el Señor llene sus anhelos y que el Señor conceda los anhelos en Él. Eso sí es una bendición bonita y verdadera y más real, más apegada a la palabra. Entonces, podríamos decir bueno, no así los malos, pero es que decimos, pero es que todos somos malos. Y ya explicamos la vez pasada, el Señor nos permitió entender un poquito más que, claro, que no hay ninguno bueno, pero cuando llega el Señor a mi vida, y son perdonados, somos justificados, son perdonados nuestros pecados, debe haber un cambio y ya no vamos a blasfemar, ya no vamos a mentir, ya no vamos a estar en la misma situación de que es que nada, que es que como uno peca todos los días. No, eso no es disculpa y eso no es de la palabra de Dios, que uno peque todos los días. No es para los hijos de Dios que pequen todos los días. Eso se aplica para los impíos. Eso sí se aplica para los impíos, para los que dice, por ejemplo, el libro de Juan, que los hijos del diablo, el que peca es del diablo, ¿cierto? Y que el que practica el pecado, pues no ha conocido a Dios. Entonces, eso a veces sucede y uno como que pasa por alto toda que el Señor es justo y el Señor es preciso, Él es fiel. ¿Fiel a qué? ¿A mí? No, a su palabra. Él lo que dijo, Él es fiel y lo va a cumplir. Las promesas para salvación, Él las va a otorgar. Y las promesas para condenación también las va a cumplir. Él es fiel a su palabra, no a mis deseos. Eso es algo que también debemos tener bien en claro. Entonces, mire, hay dos caminos. No hay otro camino. No hay otro camino, ¿cierto? Entonces, porque el Señor nos dice, es demasiado claro, es demasiado claro. Mire, por ejemplo, en el mundo occidental, a las 12 de la noche del 31 de diciembre unos están comiendo uvas, los otros están dándole una vuelta a la manzana con unas maletas. Miren, hay los otros tienen ropa interior amarilla al revés.
O sea, yo sé que ustedes también han escuchado de muchas tradiciones que incluso nosotros también, en algún momento, nosotros practicamos, ¿sí? Que no falte en la mesa el adorno con las espigas de trigo y el arroz y todas esas cosas que hace para la abundancia, para la prosperidad, ¿cierto? Entonces, próspero año, mi hermano, y todo el mundo tiene sus rituales. Alguno de ustedes, alguno de nosotros, se puso a pensar en ese día cuando quería hacer como ese anhelo que tiene para este año, mejorar en el conocimiento del Señor? ¿Alguno tuvo ese deseo? No, yo este año quiero ir, quiero viajar, es que la palabra dice que si Dios quiere, bueno, entonces si Dios quiere, quiero ir, quiero viajar, quiero conocer, quiero trabajar, quiero pues saber si pues salgo de esta situación económica y mejorar en todo, pero alguno de nosotros en realidad puso primero al Señor, como dice el Señor que debe decir, que debemos hacer en nuestra vida, como dice la palabra. Yo quiero estar más en buena estima delante de los ojos del Señor. Quiero ser más cada vez siervo fiel. Eso debería ser lo primero, pero seamos sinceros, generalmente no sucede eso porque pues uno está muy contento pensando y anhelando otras cosas, ¿cierto? Que son pasajeras, ¿sí? Entonces, eh, próspero año y toda la cosa y bueno, y viene también la parte de los videos de música cristiana, entonces felicidades y próspero año, entonces ustedes ven a los famosos salmistas cantando en conciertos grandiosísimos y los que se dicen cantantes cristianos cantando y entonces yo me pongo a mirar la situación de lo que yo veo en esos videos, cuando veo la música que se dice cristiana y que se dice ser cantada por artistas cristianos, que es un concierto donde ellos van a recibir un salario, van a cobrar y no van a recibir cualquier dinero, sino que pues uno comienza a mirar que están alabando a Dios, ¿sí? Alabando a Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, teniendo como mandamientos tradiciones de hombres, ¿sí? Entonces, uno ve, yo no me puedo imaginar al apóstol Pedro o al apóstol Juan la noche que el Señor, en la noche de la última cena, que cantando, Jesucristo, guardas con poder. Y toda esa gesticulación que hacen de que no tienen nada, que no tienen un arraigo en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los hombres. Nos enseñaron que es que uno tiene que, cuando canta, cerrar los ojos, pero pues eso nunca dice la palabra, que si usted los tiene abiertos o los tiene cerrados, pues ya es una cuestión muy personal, ¿cierto? Pero nos dejamos llevar mucho de esas cosas, ¿sí? Por eso es que hay iglesias que dicen que es que acá se tiene que levantar las manos todo el tiempo, o que es que, no, eso pues en realidad no lo dice la palabra, y si no lo dice la palabra, eh, sencillamente estamos corriendo un gran riesgo de estar haciendo las cosas como no las mandó el Señor, ¿cierto? Por eso es que hay tantas tradiciones y dicen que la Navidad sin el Señor Jesús, pero es que el Señor Jesús no está en la Navidad. La Navidad es una mentira y el Señor es la verdad. Todo lo que usted quiera justificar, no, que es que no, pues que la Navidad es bonita, es una tradición, que es que la familia, que es que el país, que es que lo que sea, pero delante del Señor usted no va a poder decirle, Señor, Señor. ¿Qué pasa a los que la palabra dice que le van a decir Señor, Señor? Él les va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso les va a decir, porque amaron la mentira. Entonces, todavía la gente está celebrando eso y pues a uno le da, pues, a mí me da mucha tristeza ver que todavía algunos de los hermanitos de la iglesia están con esas tradiciones y pues ahí eso es como para que no me vean, ¿no? Pero es que mire, el Señor nos manda a nosotros. Mire, vamos a Ezequiel 3:17, por favor. Men, nadie quiere leer. Amén. Manuel, por favor, de nuevo. 3:17, ¿no? Señor. Ok. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Muchas gracias. Bueno, mire,
Hay un orden preciso, a eso no podemos escapar, no podemos torcernos del camino y poner nuestras propias reglas o normas o vías para llegar al Señor. No, hay un orden. El Señor dice que pone a algunos y los pone a ustedes también, no solo, no, es como yo no soy pastor. No, pero es que usted tiene que pastorear su familia, las mujeres tienen que enseñar a las otras mujeres a amar a sus maridos, todo ese comportamiento, todas las cosas están escritas, ¿cierto? Entonces, dice que el Señor le habla a los hombres. ¿Cómo nos habla? Ya está escrito lo que el Señor dice. Ya está escrita la palabra de Dios. ¿Cómo habla Él? Pues en la palabra. Si uno no va a la palabra y no conoce la palabra, ¿cómo vas a saber lo que Dios dice? Lo que el Señor ya dijo, lo que el Señor Jesús dijo desde el principio de los tiempos. No vamos a saber. Entonces, cuando el Señor pone en unas personas eso, dice que al que ponga eso tiene que oír, pues tú la palabra de mi boca, ¿sí? Y los amonestarás de mi parte. Nosotros no somos policías, nosotros no somos del servicio secreto, nosotros no somos como los que estamos mirando a ver quién está y quién faltó. No. La situación es que a nosotros llegan la información, sea uno no la está buscando, uno, como les digo, uno no está mirando a ver, qué hermanito está faltando y qué, no, eso no sucede de esa forma. Lo que a uno le da es triste saber que pues todavía están tan arraigadas esas cosas, pese a que el Señor nos las ha mostrado acá muchas veces. Es sencillo, no ame la mentira. La Navidad es mentira, el Halloween es mentira, la Semana Santa también es mentira, una fiesta de idolatría. Todas esas cosas y la gente sigue amando y no pueden salir de eso. Entonces uno dice, bueno, sí, es difícil, es complicado, pero no hacen el más mínimo esfuerzo. Ni siquiera piden al Señor, Señor, ayúdame a salir de esto. No. Entonces eso es triste, eso es bastante triste, ¿cierto? Y pues aquí no se trata de que yo les caiga bien o que, pero es que ya nos vino otra vez a poner, con el mismo temita. Pues mi hermano, es beneficio para usted, para mí. Si yo escucho la palabra del Señor, el beneficio es para mí, ¿sí? Bueno, por eso es la reprensión. Por eso les digo que próspero año, pero ¿con qué prosperidad? Ya vemos, ¿sí? Porque el Salmo primero dice que el varón que estuvo y que se deleita en la palabra del Señor, está en la palabra del Señor y camina rectamente, dice que todo lo que hace prosperará. Lo acabamos de leer. Todo lo que hace prosperará. Y entonces uno de esa partecita es agradable porque pues próspero año, porque todo el Señor le prospere. Bueno, y los que no creen en Dios también dicen, no, mucha prosperidad, que solo que sea prosperado, que la vida le dé muchas cosas y discursos así. Pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de prosperidad? ¿Qué tipo de prosperidad es la que yo quiero? ¿Cuál prosperidad? Miren uno, Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. No estoy, bueno, valga la pena aclarar que yo no estoy en contra de que seamos prosperados, ¿sí? El problema es que el término está mal entendido. Nosotros estamos en un camino y la prosperidad para nosotros es algo bastante diferente a la prosperidad de la que habla el mundo. Incluso muchas iglesias que se dicen cristianas y que dicen ser de sana doctrina y todo, bueno, todas las iglesias van a creer de sana doctrina, ¿no? Nadie va a decir, no, nosotros somos una iglesia que de una doctrina falsa, ¿cierto? Entonces, miren, Primera de Crónicas 29-23, miremos uno que prosperó, uno que prosperó. ¿Alguien me lo lee, por favor? Bueno, por favor, Primera de Crónicas Crónicas 29-23. y 24, sí señora. Bueno, mi Mauricita, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: y se sentó Salomón por rey en el trono del Señor en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos de Israel, y todos los hijos del rey de David prestaron homenaje al rey Salomón. Amén, mi Presentaron hermana. homenajes al rey Salomón. Amén. Sí, señora, amén. Muchas gracias. El Señor los bendiga.
Entonces, mire, aquí hay un caso en uno que el Señor prosperó, y fue el mismo Señor Jesús que lo prosperó, el mismo Dios Altísimo que lo prosperó, ¿sí? Dice, y fue prosperado, gran prosperidad tuvo él. Entonces, cuando, próspero año, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después? El pastor Luis Alberto el Señor nos regaló un estudio hermosísimo, muy completo, de que nos cambió esa imagen que teníamos de santidad del rey Salomón, de sabiduría en las cosas de arriba, pero pues utilizó la sabiduría para hacer el mal. Y pese a que fue prosperado, ¿cuál fue su fin? Fue desechado, se perdió tristemente y fue prosperado como mejor dicho, como el que más. No hubo otro así parecido que haya sido prosperado como Salomón. Y muchas ejemplos nos da el Señor de esa prosperidad que es pasajera, ¿sí? Entonces, todo esto viene para que cuando nosotros, la próxima vez que digamos próspero año o que el Señor prospere sus sueños o que hablemos de prosperidad, entendamos de qué estamos hablando y entendamos que la prosperidad de la que hablamos nosotros va mucho más allá de las cosas materiales, de los logros en este mundo, porque esto es demasiado pasajero, ¿cierto? Y ya en este tiempo de que todo el mundo hace promesas y hace compromisos, que la dieta, que el estudio, que voy a aprender otro idioma, que voy a terminar de arreglar esto, que voy a hacer, ¿sí? Que lo principal sea en el Señor. Ya después todas las cosas, pues son añadiduras. Si el Señor lo dispone así, nos las va a dar, y si no, gloria a Él. Entonces, centrémonos en eso y para que no nos pase lo que Salomón, declarando prosperidad y deseando prosperidad, pero en las cosas de este mundo. Miren, hay una cosa que el Señor utiliza muchas comparaciones. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Mire, el Señor utiliza muchas comparaciones y compara a los hijos de Él con ovejas, con peces, con buenos peces, ¿sí? Con árboles que dan fruto, con muchas cosas, con muchas cosas. Y también compara a todos los hombres también a los que no quisieron creer, los compara con cabritos, ¿sí? Con cizaña, ¿cierto? Con malos peces que fueron desechados porque no eran del redil del Señor. Entonces, el Señor habla de que nosotros somos árboles y el buen árbol da buen fruto. Es un principio básico, es algo bastante elemental. El buen árbol da buen fruto. Entonces, si no está habiendo buenos frutos en su vida, pídale al Señor que le dé discernimiento. Pídale que lo haga andar en sus obras, ¿sí? Para que no se esté engañando usted mismo pensando que está caminando rectamente y no hay frutos en su vida, ¿sí? Que está diciendo una cosa y está haciendo otra, que no se acomoda a la palabra del Señor. Dice, mire, hay árboles que dan fruto, hay árboles que dan fruto, y ahí el fruto que tiene que dar el fruto es bueno. Tiene que ser buenos frutos. ¿Quién pone ese fruto? El Señor, para que andemos en sus obras. Esas obras que hay en lo que usted dice, en lo que usted hace, sean en el Señor, que no sean obras escondidas. Mire, todo lo que usted haga debe estar sin ninguna preocupación de que los hermanos o la iglesia o los de afuera se den cuenta. Uno no tiene que esconder nada, o sea, dentro de las cosas que uno hace en su vida diaria, en su trabajo, o las cosas que uno dice, que no tenga temor uno de que lo van a pillar, ¿cierto? Y eso es lo que pasa a veces, por ejemplo, con este tipo de celebración, el Halloween o la Navidad o la borrachera o las malas palabras. Entonces, esas son cosas de que pues uno de estar temeroso de que no me vayan a publicar la foto para que la gente de la iglesia no se dé cuenta que no me la montan. Sí, que uy, que cuidado que no vaya el video, uy, no, cuidado que, mire, esas cosas no deben pasar, que todo sea que le tomen la foto, sea que le hagan el video, sea que lo confronten de que usted fue el que dijo algo, usted esté tranquilo, que pueda decirlo delante de todos, ¿cierto? Que usted pueda estar tranquilo en el sentido de que, pues si lo vienen a acusar, usted está tranquilo porque sus obras son buenas, sus frutos son buenos. Y si no es así, abogado tenemos. Si somos de las ovejas del Señor,
Pues el Señor nos va a guiar, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. No hay salvación sin arrepentimiento. Eso es algo bien importante. Usted no se va a salvar si no se arrepiente, porque ese es el paso que el Señor Jesús da. Nos puso en nosotros arrepentimiento para salvación. Entonces, si usted sigue haciendo el chiste mentiroso, si usted sigue teniendo el mismo comportamiento reprobable, ¿sí? Si usted sigue haciendo las cosas en secreto y no se arrepiente, entonces evalúe su vida. ¿Qué pasa si se muere hoy? ¿Qué pasa si se muere hoy? Y no tuvo el discernimiento para ver que lo que está haciendo está mal delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasa? ¿No se arrepintió? ¿Será que se puede salvar una persona que no se arrepiente de las malas cosas que hizo? ¿Será? Ya yo creo que nosotros estamos bastante grandecitos en el Señor para entender que eso no sucede. Que eso no sucede. Las ovejas del Señor, el Señor puso arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, mi hermano, no hay salvación. Mi hermana, mi amigo que nos escucha. Entonces, eso es algo bastante serio. Los frutos tienen que verse, los frutos, los buenos frutos. Miren, el Señor nos compara a árboles que dan buen fruto. Y ahora, si ustedes miran, por ejemplo, en esta ciudad, que pues se preocupan mucho por la buena imagen que tiene, hay mucho, pues árboles ornamentales, plantas ornamentales, y son preciosas. Son preciosas, eso es algo muy bonito, muy vistoso, tiene unos colores muy atractivos y todo, pero el Señor cuando habla y nos compara con árboles que dan fruto bueno, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá en Mateo 6:24, él nos hace una explicación de que no nos preocupemos por el día de mañana, ni qué vamos a comer, ni qué vamos a vestir, que mire y nos da ejemplos. Por favor, léanlo, pero eso está ligado a algo que dice desde Mateo 6:24, ¿sí? En Mateo 6:24 dice, ninguno, y cuando dice ninguno, ¿cuántos son? Pues ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servirse a Dios y a Mamón, que Mamón era el dios de las riquezas. ¿Sí? Ahí tradujeron riquezas, pero la palabra original es Mamón. ¿Sí? Un dios que se adoraba en la antigüedad, ¿cierto? Y que todavía mucha gente adora, pero ni siquiera sabe cómo se llama. Adoran las riquezas. Y ahí sigue diciendo, por tanto os digo, o sea que eso que está diciendo de adorar a dos señores tiene que ver con lo que va a comenzar a explicar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y nosotros estamos afanados para ver qué vamos a hacer el año entrante y cuánta plata vamos a tener o qué propiedades podemos comprar o qué trabajo me voy a conseguir, ¿cierto? No que el trabajar esté mal, sino que estemos confiados en el Señor. No os afanéis, y la gente está afanada, el mundo está afanado porque hay un lockdown y porque quién sabe qué voy a hacer para mi trabajo. Trabaje tranquilamente cuando se puede, cuando no haya trabajo, pues espere en el Señor. ¿Sí? El Señor le irá guiando cada uno, nos irá guiando a cada uno. Entonces, miren, esta enseñanza, lo digo esto de árboles que dan fruto, porque también hay árboles ornamentales, ¿sí? Vegetación ornamental, las plantas bonitas y todo eso. Dice en el 6:28, hace un ejemplo. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Sí? Por la apariencia, ¿cierto? Por la apariencia, por el que, cómo me voy a vestir, cómo voy a estar bien arreglado. Tengo que estar siempre pendiente de que mis hijos tengan ropa y que se puedan vestir. Dice, ¿por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo. Los lirios, yo creo que todos sabemos que los lirios son una flor muy bonita y el Señor hace un ejemplo. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan y crecen, ¿cierto? Entonces dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si mire cómo le llama a eso que es tan hermoso en este mundo, ¿sí? Que ni aun Salomón con toda la plata que tenía y toda la sabiduría se pudo vestir y lucir como un lirio, ¿sí? Que no trabaja ni hila, ¿cierto? Dice,
¿Y cómo le llama a esos lirios hermosos? ¿Qué termina de decir sobre esos lirios hermosos? Dice, y si la hierba del campo que hoy es, o sea, los lirios son hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno. ¿Cuál es la finalidad de toda esa ornamentación? Todos los lujos de este mundo, toda la vanidad de este mundo, toda la moda de este mundo, la apariencia de este mundo. ¿En dónde termina? Dice, se echa en el horno. Entonces, si usted está procurando crecer en ese camino, pues sepa que el final de ese camino es el horno de fuego. Y eso no lo deseo para ninguno de nosotros, ni para ustedes, ¿cierto? Entonces, el Señor es el que viste así, el Señor es el que pone todas estas cosas, pero no seamos árboles ornamentales, que estamos muy bien, que no fallamos a la iglesia, que puede que cantemos muy bonito o no cantemos, o que oremos, o que siempre digas sí, amén y todo, y que nuestras obras no estén derechas delante del Señor. Estamos comenzando un nuevo año según la tradición de los hombres, ¿cierto? Que ese año sea de prosperidad, pero de la que en serio, de la real, de la que va a prosperar mi vida y mi espíritu y mi alma. Que esa prosperidad sea real, no pasajera, así como pasa la gloria de estos lirios del campo, que no son más que hierba del campo que hoy es. Y mañana se echa en el horno. Es que no sea usted, por favor, en esa, que no esté su familia en eso. ¿Sí? Acuérdense, más que todo las parejas, por favor, las parejas estén en un mismo sentir. Pidan mucho al Señor por discernimiento para los dos en la pareja, por favor. Sí, para que se apoyen. Acuérdense que la salvación es individual. El Señor va a pedirle cuentas a usted y le va a pedir cuentas a su esposa, o a usted, mujer, y a su esposo. Aparte, usted lo que tiene que procurar es el bien de él, que él tenga la salvación. Lo mismo el hombre, que el bien de ella, la salvación de ella. Pero ella tiene o él tienen que responder por sus propios actos. Ellos van a tener que responder, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es seguir edificándose uno. Y si la esposa o el esposo, pues no escuchan, pedirle al Señor que escuchen, pero en algunos casos de pronto nunca escuchen. Pero no me puedo quedar ahí al lado haciendo las mismas obras del esposo o de la esposa que no quiere escuchar, ¿sí? No digo que se separen o del divorcio, no estoy hablando de eso. Me refiero a hacer las mismas obras de ellos, porque no quisieron escuchar. Tristemente es así. El Señor dice que hay un horno de fuego, que va a ser echado todo lo que no dé fruto. Por muy lindo que haya sido por muy bien que haya lucido, por mucha gloria que haya tenido en este mundo, eso no va a servir de nada, van a ser echados al horno de fuego. Y eso es real. La gente piensa que el invierno es un invento y que no, que es que como Dios es bueno, entonces piensan que Dios es Papá Noel. No, Papá Noel, Santa Claus o el que sea, ese no es Dios. Dios es muy bueno, es sabio, es perfecto, es justo, ¿sí? Él a los que ama y los que le obedecen nos va a compensar, y a los que no obedecieron los va a castigar. Si nosotros, sus ovejas, no lo obedecemos en algunas cosas, Él nos va a castigar. Él no va a refrenar su mano para traer el castigo. Eso de que Dios no me va a hacer daño y que Dios no creó las tinieblas. Entonces, ¿quién creó si entonces Dios no creó las tinieblas, tendría que reconocer que hay otro creador porque las tinieblas existen. Y si existen, tuvieron que ser creadas. Y si no las creó Dios, entonces no es el creador del mundo. Pero el Dios que nosotros seguimos sí es el creador, que crea la luz y crea la adversidad. Adversidad, eso está en Isaías. Y la adversidad es que la palabra original es tinieblas. ¿Sí? Crea la luz y crea las tinieblas, crea la vida, crea la muerte, crea todas las cosas. Entonces, ese Dios verdadero es el que debemos seguir. Ese es el que nos dice que no sean como los lirios, que van a ser echados, que va a perecer su gloria, va a perecer su hermosura. ¿De qué nos sirve lucir muy bien, avanzar en este mundo? ¿Sí? No tienen sino una función decorativa. Fueron unos floreros, bonitos y todos siempre muy bien puestos, muy elegantes, logrando la prosperidad de este mundo, que reconocimiento, ¿sí? Porque siempre están muy bien presentados, siempre prosperan en sus cosas, pero no prosperaron en la verdadera prosperidad, ¿sí? Entonces, nosotros no somos del mundo. Nosotros, los hijos de Dios,
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero no sé cómo podríamos entender mejor eso, que es bastante claro que lo dice el Señor. Qué mejor que los ejemplos que pone el Señor. Pues es que ustedes no son de este mundo, el Señor nos dice. Entonces, cuando uno no es de este mundo, pues ¿para qué echa raíces en este mundo? Se aferra a las cosas de este mundo, en avanzar en el camino del mundo y no lo de, eso, ese caminar no lo deja avanzar en el camino recto del Señor. Mire, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Y al mismo Salomón ya le habían advertido, ya le había sido advertido. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Alguien me lo lee, por favor? Yo lo puedo leer. Claro, ¿quién me dijo? Dora. Dorita Bella, el Señor Jesucristo me la bendiga. Qué gusto que esté con Amén. nosotros. Dice la palabra del Señor. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén, amén, mi hermana. El Señor Jesucristo la bendiga. Miren, Amén. la verdadera prosperidad se trata de esto que dice ahí. Esto que dice ahí. Es claro, es conciso, es directo. ¿Sí? Entonces, para usted, para todos los suyos, para cualquier persona que quiera escuchar, el que el Señor haya puesto el oír, que tenga oídos para oír, que oiga, como dice el Señor. ¿Sí? Guarde los preceptos del Señor tu Dios. La palabra, guardarla. ¿Cómo lo puedo guardar si no la conozco? Si no sé qué es lo que dice. No puedo. ¿Sí? Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la forma, de la manera. No es que yo creo a Dios a mi forma, a mi manera. No es a su manera ni a la mía. Dice, de la manera que está escrito. No es a la manera de los testigos de Jehová o de los evangélicos o de los católicos o de los adventistas. No es a esa manera. Es a la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Es sencillo? Sí. ¿Es claro? Sí. ¿Es contundente? Sí. ¿Cierto? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, si eso se cumple, se va a cumplir en nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Y todo lo que hace, prosperará. Entonces, ¿cuál es el requisito? Guarda los preceptos del Señor. La palabra que mora en su vida, pero si usted no procura avanzar en la palabra, pues no va a avanzar en eso. Y entonces todo lo que emprenda en este mundo prospere y tenga más dinero, más estudio, más poder, más propiedades, más reconocimiento, ¿sí? Tenga más seguidores en YouTube, ¿sí? Tenga más seguidores en Instagram o, bueno, en cualquiera de las redes, que tenga más reconocimiento y tenga amigos en todo el mundo y toda la cosa. Pero no va a prosperar en el camino del Señor, ¿cierto? Mire, entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Pues avanzar en este camino, obedecer la palabra del Señor, hacer lo que Él dice, de la forma que Él dice, como Él dice, cuando Él dice, y para lo que Él dice, todo según Él, porque Él sí es sabio, Él sí es bueno, Él sí es perfecto, Él sí conoce todas las cosas, Él sí pudo crear los cielos y la tierra, y yo pues no soy nada de esto. ¿Sí? Todo lo tengo que pedir a Él. Sabiduría no es sabiduría mía, es la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es la que yo quiero. ¿Sí? La perfección, la santidad. No podemos pretender seguir en la misma sin santidad, porque sin santidad nadie debe conocer al Señor. Sin santidad nadie. Y santidad tiene que ver con apartarse de las cosas que no me convienen a mí. ¿Sí? Porque el Señor dispuso que las cosas son así. Entonces, si yo no me aparto de esas cosas que hace el mundo y que se ven tan bien, esa prosperidad, ¿sí? Si no me aparto de esa prosperidad del mundo,
pues sencillamente no voy a santificarme, porque eso es la santificación es eso, el apartarse de esas cosas, ¿sí? Entonces, apártese del mundo y sus deleites y todas las cosas de pensar, de anhelar como anhela el mundo, ¿sí? Dice, no se afane, no se afane. Esto no es un mensaje solo de regaño, no, es un mensaje para que entendamos al Señor y nuestra vida va a ser mucho mejor, va a ser más tranquila, más calmada. Vamos a estar más plenos en Él, en la verdad, pese a que no haya ni qué comer, ni qué vestir, ni lo que sea. Dice el Señor que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿cierto? Entonces, como no tengo pollo para preparar, entonces no tengo nada de mercado, pero ahí algo debe tener, así sea Maggi, así sea agua. El Señor dice que no nos va a desamparar, entonces tratemos de avanzar en el camino verdadero. El Salmo, mire, les leo la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad en el Salmo 118, 24. Mire lo que dice la verdadera prosperidad. 118, versículo 24 al 26. Salmo 118, 24 al 26. ¿Algún voluntario, por favor, que me lo lea? Pastor, buenos días. Buenos días, mi hermano Willington. Sí, señor. Gloria a Dios que le conocí la voz. Mi hermano, qué alegría. Bien, Pastor 24, ¿no es cierto? Sí, señor, 24 al 26. Ese es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Amén, mi hermano. Entonces, mire, ahí en el versículo 25 dice, oh Señor, sálvanos ahora. Y continúa diciendo, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. O sea, la prosperidad, ¿cuál es? La salvación. Esa es la verdadera prosperidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender por prosperidad. Esto sí es prosperidad, porque allá sí vamos a prosperar en todo. Hay una promesa, hay muchas promesas del Señor referente a ese tiempo y ya las hemos hablado. Que usted allá todo lo que haga prosperará, así como dice el Salmo primero. Todo lo que haga allá, todo va a prosperar. Usted no va a cultivar para que otro coma, ni va a construir para que otro habite. Lo que usted cultive, usted va a disfrutar de eso. Lo que usted construya, usted va a morar en eso que usted construyó. El Señor va a estar atento siempre ya no va a haber mal en nosotros, entonces no vamos a pedir para nuestros propios deleites, sino para la gloria de Él. Y Él nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Si estamos deleitados en Él, eso sí va a suceder. Esa es la prosperidad que yo quiero. No esta que tiene unos límites de tiempo y de lugar. No, allá el Señor, eso es lo que en su mente y su corazón debe estar pensando constantemente. Porque si usted no conoce cuáles son las promesas del Señor después de que usted se muera, pues entonces, ¿a qué puede uno anhelar? ¿Qué lo va a sostener en este camino si usted no conoce qué es lo que el Señor ha prometido? Conocerlo a Él y verlo tal como Él es. ¿Sí? Que todo el medio en el que usted vive, todo va a ser centrado en el Señor. Usted lo va a conocer, usted no va a poder hacer el mal, usted va a ser próspero grandemente en todas las cosas que emprenda, todo lo que usted piense va a estar bien, todo lo que usted haga va a estar bien. Eso sí es prosperidad, no en este mundo, ¿cierto? Entonces, la prosperidad es la salvación, eso sí es verdadera prosperidad. Entonces, todas estas cosas es para que podamos en realidad decir próspero año, que en realidad sea un año próspero para cada uno de nosotros, que en realidad, miren, este sentimiento yo creo que lo tenemos cada año, o sea, cada 31 de diciembre tiene uno como no, yo quiero hacer esto el año entrante y todo. Acuérdense los pasados 31 de diciembre, acuérdense que se propusieron, que cambiaron para bien, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Se cumplió eso?
Entonces la cosa es que, sí, por ahí, que la prosperidad mía no dependa de este mundo, que la felicidad mía no dependa de cómo prospero. Miren ustedes, las noticias ahorita están plagadas de que hay un club de los más ricos, de los clubes de los billonarios, ¿sí? Billonarios que ya tienen como creo que más de 100 billones de dólares, el club de Bill Gates y Elon Musk y estos de Tesla y de Amazon, que cada día son más ricos, que cada día son más ricos. Entonces, uno comienza a mirar y a mucha gente, perdón, a mucha gente todavía lo deslumbra eso. Todos los que invirtieron, wow, cuánto dinero no tendrán, pero ¿de qué les sirve esto? ¿De qué les sirve ganar el mundo si van a perder su alma, si no se arrepienten? Entonces, ¿de qué sirven todas esas cosas? De eso está lleno el mundo. Entonces, para que no vayamos en pos de esas cosas, de esos anhelos, de esos sentimientos, de esa corriente de este mundo, vayamos en el camino recto. Nosotros no podemos seguir sacando la disculpa que estamos celebrando Navidad o que estamos mintiendo o que estamos sin querer congregarnos, que porque los demás lo hacen o no lo hacen. El día del juicio, el Señor le va a pedir cuentas a usted qué hizo y usted no va a poder tener, no vamos a poder tener la disculpa de no, es que fulano, pues como fulanito hizo o como él no iba, entonces pues mire que él no iba. No, es que no lo están juzgando a él, lo van a estar juzgando a usted y a mí. Y entonces no podemos pensar que vamos a poder sacar disculpas. Directamente no vamos a buscar disculpas, o sea, no vamos a tener esa forma de justificarnos delante del Señor, por favor. Si Él lo conoce todo, ¿qué disculpas? ¿Con qué voy a sorprender al Señor? No, Señor, es que usted lo que no sabe es que, ¿será que ahí existe algo que Él no sepa? Entonces es como engañarnos a nosotros mismos. Si no, es que, pues, mire que no, pues yo no hago esto porque, pues, mire, los otros tampoco lo hacen. O es que yo hago esto porque pero mire, ellos también lo hacen, ¿qué tiene de malo? Pues si es malo para ellos, si es malo para ustedes, es malo para mí, es malo para cualquiera, ¿cierto? No amen la mentira, no amen la mentira. Entonces, definitivamente el único que puede salvar es el Señor. Mira, hay dos caminos. Vamos a persistir en esto de los dos caminos. Porque hay caminos, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿sí? Al hombre le parecen derechos muchos caminos, pero su fin es camino de muerte. Eso está en Proverbios 14:12, ¿sí? Que hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿sí? Hay camino, pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. La mayoría, hay muchos que se engañan a sí mismos. Hay muchos que se engañan a sí mismos y se aplica esto de Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho y muchos íbamos caminando por ahí, ¿no? Esa es mi forma, yo creo, yo tengo mi propia ética, yo tengo mi ética de vida, yo tengo mi propia religión o yo tengo mi propio modo de pensar, yo tengo mi propio modo, mi filosofía, ¿sí? O sea, usted puede encontrar una cantidad de términos que definan estas cosas, que cada uno hace, va en pos de un camino que le parece recto, pero que lo va a llevar a la muerte, que lo va a llevar a la muerte, porque hay un solo camino, es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Los otros que vinieron no eran del redil ni eran pastores. Dijo, pero las ovejas no le escucharon. Entonces, no escuchemos ese tipo de filosofías, de vanas filosofías, de ese discurso que trae el mundo. ¿Sí? Tenemos que avanzar, miren. Si del año pasado, del 31 de diciembre del 2019, a esto no ha pasado, no ha avanzado usted en las cosas del Señor, eso tiene que preocuparlo. De pronto usted no se había hecho a la idea. Cuando una persona no le fue bien en este año, quiere decir, para la mayoría significa que es que no consiguió plata, o perdió su empleo, o se enfermó de COVID, o se enfermó de otra cosa. Entonces, no me fue bien. Pero si hubiera conseguido dinero,
si hubiera conseguido posesiones, si no lo hubieran echado del trabajo. Ah, no, pues a mí me fue bien, gracias a Dios. Pero si no avanzó en las cosas del Señor, no avanzó en sus obras, las obras que usted hace, pues no son las obras que dijo el Señor que tenía que hacer. Pues ahí no avanzó para nada. Y esto es un constante avance. Tiene usted que ir escalando y escalando y seguir perseverando hasta el fin. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. No nos podemos llegar el año entrante, este 31 de 2021, y el de 31 de diciembre, y volver a estar en la misma situación. No avanzamos y perdimos un año y que creímos que pudimos acaparar, pudimos sustentarnos con el trabajo, que pudimos comer bien y que viajamos y todo, pero se paró, se frenó el avance. ¿Por qué? Porque perseveramos en esos caminos que no son rectos, que llevan a muerte. Miren, esos caminos, hay un solo camino. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces llega la vida a nosotros, llega el Señor Jesús, que es la vida, ¿sí? Que Él es el camino, la verdad, la luz, la sal, ¿sí? Todo eso, el Dios Todopoderoso, llega a nuestra vida y el camino tiene que ser recto, recto. Él es camino recto, ¿sí? Es recto, no hay otro. Entonces, uno viene caminando con el estilo del mundo, con los pareceres de este mundo, con las filosofías de este mundo, con los dichos de este mundo. Entonces, llega un momento en que esos caminos ya no se ajustan más porque uno va no en el camino del Señor, sino al ladito, ¿sí? Junto al camino, junto al camino. Entonces, uno va junto al camino y uno cree que va porque, pues, hay muchos que están en el camino que van ahí al ladito de uno. Entonces, uno ve como, wow, se santifica. Yo también voy en el camino, pero usted va junto al camino porque no pudo dejar las cosas que le hacen daño, porque no pudo apartarse de las cosas que hacen que usted infrinja la ley del Señor. No mienta. Ahí, no, eso es una mentirita piadosa, ¿sí? Entonces, usted va junto al camino. El camino del Señor es recto. Va a llegar un momento en que ese camino en el que usted anda va a revelar, va a manifestar que se va a torcer, se va a ir por otro camino que no es el camino recto del Señor, ¿sí? Entonces, ahí se dividen esos dos caminos. Este se aparta, ¿sí? Iba junto, parecía que fuera en el camino, pero no estaba en el camino, estaba junto al camino y caminó por algún tiempo junto al camino, ¿sí? El Señor sigue derecho, sabemos cuál es el objetivo, sabemos cuál es la recompensa, sabemos cuál es el pago, sabemos todas las características, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el sacrificio? Todo. Ya lo tenemos, bueno, la palabra lo explica muy claramente, ¿cierto? Entonces, llega un momento en que se aparta el camino y ahí usted no va a poder seguir en los dos caminos, al lado del camino y en este camino, no porque se separan. Y este año es importante que comencemos a entender eso. Ya no podemos andar andando junto al camino como si estuviéramos en el camino pretendiendo de que nunca se va a separar. Ya este año yo creo que es importante que hagamos esa separación. ¿En qué camino voy a perseverar? ¿Voy a perseverar en el camino recto del Señor? Pero entonces ya no puedo estar así al ladito del camino, tengo que estar en el camino, con los preceptos que el Señor dice. No mienta, no mienta, no robe, no robe, no adultere, no adultere, ¿cierto? Cumpliendo con todo lo que dice el Señor. Santifíquese, santifíquese, ¿cierto? Todas estas cosas es importante que las entendamos. Llega un momento en que llega la hora de entender. Mire, aquí podría yo decir, llega la hora de escoger en qué camino está, pero no, esto no es de escogencia porque sabemos que el que escoge es el Señor, Él escogió a sus ovejas. Llega el momento de que usted y yo entendamos, no escojamos, es decir, que entendamos en qué camino vamos a perseverar. Que si usted quiere seguir en el camino del mundo, pues va a avanzar en las cosas de este mundo. Trabajo, logros, reconocimiento, sustento, que no le falte nada, ¿sí? ¿Cierto? Pero entienda
que ya no va a estar avanzando en el camino del Señor, que va a quedarse estancado ahí, va a quedarse estancado. Y eso se va a manifestar, ya sus frutos se van a ver, ya usted no va a hablar de la palabra constantemente, ya eso, la palabra del Señor no va a fluir a todo momento en su boca, ya sus pensamientos ya no van a ser en pos de agradar al Señor, de obedecer sus mandamientos, de predicar la palabra de Dios. Y eso usted se va a dar cuenta. Si eso le está pasando o le ha pasado, usted debe ser consciente de eso, debemos ser conscientes de eso, ¿sí? Entonces, usted tiene que entender, no escoger porque el Señor es el que escoge, no uno. Entonces, entienda en qué camino está. Si no está en el camino del Señor, el camino que usted lleva lo va a conducir a la muerte, porque son caminos que parecen buenos, pero su fin es la muerte, ¿sí? El lago de fuego, el horno, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que entender en qué camino va a perseverar. ¿Va a seguir en el camino del mundo, haciendo las cosas de este mundo, o va a perseverar en el camino del Señor, santificándose, apartándose del mal, tratando de que el Señor haga que usted respete su palabra y la cumpla y sea testimonio para no solo los de adentro, sino para con los de afuera? ¿En eso va a perseverar usted? Entonces, este es el camino. Este es el Señor y todo está escrito, las normas, toda la recompensa y todo está perfectamente explicado. Pero si usted no, ese no es el camino que usted anhela, entonces usted tiene que entender que va a apartarse del Señor. Prospere entonces en lo otro, pero sepa que su fin es muerte. Es muerte. Lo digo yo porque lo dice la palabra de Dios. Yo lo estoy diciendo porque es lo que está escrito. Y el Señor, como tú escucharás la palabra de mi boca y lo reprenderás de mi parte. Yo, eso es lo que quiero. Entonces, pero ¿por qué reprensión? Porque es que generalmente uno no quiere hacer caso. Uno no quiere hacer caso. Es el Señor que comienza a llamar a sus ovejas y hace que nos arrepintamos. Entonces, si usted no se arrepiente, a usted le parece que el camino que lleva está bien, que usted no está haciendo nada malo, pero ese camino lo está apartando de la palabra del Señor, pues si usted persevera, usted tiene que entender eso. Eso es sencillo. Eso no es de que a mí me pillen o que que nadie se dé cuenta o que no, es que a mí no me parece. Ya sabemos que es de la forma que el Señor lo dice. Entonces, eso que quede claro para este año. Usted va a perseverar en la prosperidad de este mundo, que haya más trabajo, que haya más, e insisto siempre, no que el trabajar esté mal, sino que las cosas de su trabajo, de su forma de hablar, de su forma de comportarse, no estén agrediendo la palabra del Señor. Que esas cosas sean siempre en pos de agradar al Señor y no a mi familia, no a mi esposa, no a mis hijos, porque cuando yo agrado del Señor y mis hijos, mi familia y mi esposa estamos en el mismo camino, pues voy a agradarles a ellos. Pero si busco yo más agradarle a mi esposa, a mi familia, o a mi mamá, o a mis hermanos, o a los amigos, o a mi gremio, entonces pues tiene que saber que ese camino, pues siga por ese camino, pero entienda que el final es muerte. Y eso quiero que quede bastante claro para que avancemos. No podemos quedarnos ahí en la misma, cometiendo los mismos errores y lamentándonos después de lo mismo, porque el Señor cuando hizo las sanaciones, cuando hizo el perdón de pecados a la mujer adúltera, le dijo, no peque más. Y nosotros no estamos para seguir pecando las mismas cosas y seguir doblando ahí sin arrepentimiento, porque pues es mi trabajo, es mi familia, es mi esposa, pues son mis hijos. Tenemos que seguir perseverando en eso. Ninguno puede servir a dos señores. O está en el camino del Señor o no está en el camino del Señor. El único que conduce a la vida eterna, al perdón de los pecados, a poder vivir una eternidad con Él, en felicidad, en prosperidad real, en sabiduría, en entendimiento y en deleite y en alabanza para el Señor, es Jesús. Es la palabra del Señor la que me da testimonio de Jesús. Si yo voy a perseverar en ese camino, tengo que ir creciendo. No me puedo quedar en el mismo conocimiento. No me puedo quedar en el mismo conocimiento. Yo no me puedo seguir estar estancado ahí y sin avanzar. Ahí quietico, ¿sí? Es como si usted perdiera todos los años. Uno estaba en primaria, en bachillerato,
¿Qué sentiría usted donde usted pierde el año y los que iban con usted avanzaron y vuelve y pierde el año y los que avanzaron avanzan más y llegan otros y siguen avanzando y usted ahí quieto, quieto? Pierde el año y pierde el año y pierde el año. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más tiempo. Va a llegar un momento en que si usted no se arrepiente, pues si usted no es consciente de las cosas que está haciendo mal y no se arrepiente, pues si usted muere, se va a perder. No, pero es que yo soy hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Anás y Caifás, el sumo sacerdote que en la época del Señor, ¿usted no cree que él se creía salvo? ¿Usted no cree que él creía que iba a ir al cielo? ¿Que a él le iban a perdonar los pecados y eso? Él también, él era sumo sacerdote, él sabía que, pues, pero se perdió porque se dio testimonio de que él lo entregó, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que debemos tener claras. No porque a mí me parezca, las cosas son como yo quiero. Hay un camino y tenemos que avanzar en ese camino. Si no progresamos, vamos a estar ahí estancados y va a llegar un momento en que vamos a ser desechados si no avanzamos en ese camino. Si prosperamos más en otras cosas. No podemos servir a dos señores. No puedo seguirme justificando delante de los hombres que es que lo que yo hago, que es que no, es que es mi forma y pues que Dios es bueno y Él entiende. No, eso no, pues no. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses versículo 3 del 11 al 14. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Pastor, Amén. ¿Quién? La palabra del Señor. Amén, Monita. El Señor Jesús la bendiga. 3:13. Amén, Mauricito. Lo mismo para todos ustedes. Amén. Hermanos, ¿desde el 13 o desde el 12? Desde el 11, Filipenses capítulo 3, versículo del 11 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, Monita. Muchas gracias. El Señor Jesucristo me la bendiga. Miren, hay una palabra que se repite aquí en este pasaje. Prosigo, continúo, persevero. ¿Sí? No que, mire, Pablo era uno grande en las escrituras, ¿cierto? Y el Señor le dio gran revelación y estaba, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Necesitamos ser perfeccionados, necesitamos santificarnos cada vez más. Que las cosas de este mundo que me agradaban, que ya yo entienda que si me están agradando las cosas de este mundo, pues hay algo que está mal. ¿Sí? No que no pueda deleitarme en cosas, por ejemplo, en disfrutar de mi familia, de mis hermanos, de un paseo. No me refiero a eso, sino que la meta de las cosas que yo quiero sean basadas en obtener cosas en este mundo. Todo esto tenemos que irlo desechando poquito a poco, ¿cierto? Que el Señor sea lo principal, lo más grande, ¿sí? Si todavía usted se aflige ¿por qué no podemos celebrar Navidad? Pero es que, o porque es que yo no puedo ir a una discoteca, a mí no me parece que no, pues cuáles, yo quiero ir. Si usted todavía lo aflige en esas cosas, que sabe que no puede hacer, que sabe que ya está mal para usted, no para los hermanos que usted la haga o no la haga, ¿sí? Porque no estamos buscando el quedar bien delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Sí? Si a usted todavía lo afligen esas cosas malas del mundo, ¿sí? Entonces hay un problema. Hay algo que usted tiene que reevaluar. ¿En qué camino quiere proseguir? ¿En qué camino quiere avanzar? ¿Sí? Porque si se va a devolver, usted tiene que saber que la finalidad de este camino es la muerte. ¿Sí? Va a llegar en ese día que usted muera, usted va a tener va a estar apesadumbrado, va a estar triste porque no perseveró y ya conoce, ya nosotros conocemos
cuál es la finalidad de ese camino. Y conocemos que la finalidad del camino del Señor no es fácil, pero Él ha vencido al mundo. Tenemos que proseguir en ese camino, proseguir, santificarnos cada día más. Que no nos llegue el próximo 31 de diciembre y otra vez, ¿en qué avanzó? ¿Conoció algo más? ¿O qué ha hecho? ¿Ha estudiado más la palabra? ¿Ha dejado cosas por en realidad que me dicen, no, eso no me conviene? ¿O siguió en la misma justificándose cada día más delante de los hombres? Porque ¿quién se va a justificar delante del Señor? Sí, mire lo que dice Gálatas 1:10. Podemos seguir ahí justificándonos delante de todo el mundo. Mire, Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿usted quiere agradar a su familia? ¿O usted quiere agradar a su esposa? ¿O quiere agradar al Señor para que de la buena forma agrade a su familia y a su esposa o a su esposo? Haga las cosas que son de Dios, haga las cosas que son de Cristo, hagamos las cosas que son del Señor. Sí, que cada día nuestra lengua, nuestra boca se limpie. ¿Por qué estamos mintiendo todavía con el chiste mentiroso? Insisto en eso porque es que eso se ve todo el tiempo y es triste ver esas mismas cosas. Y el Señor nos advierte y eso se llama perseverar en la mentira. Entonces, cuando usted esté bromeando, cuando usted esté plácidamente hablando, mire lo que sale de su boca, porque muchas veces eso por exagerar, entonces voy a lograr una sonrisa, agradar a los hombres con una risa. Hice un chiste, jaja, todos se rieron, wow, qué gracioso soy, ¿sí? Pero voy a desagradar al Señor. Entonces, miren que está, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres con un chiste malo? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si usted persevera en eso, no es siervo de Cristo. Dice la palabra, cuide su boca, cuide sus ojos, cuide su mente, cuide su corazón, que su tesoro sea la palabra de Dios, que su tesoro sea el Señor mismo, que sea la salvación. Porque allí donde está su corazón, allá donde esté su tesoro, allá va a estar su corazón. Su corazón siempre está anhelando lo que usted más ama, lo que más atesora, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el Señor. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al versículo 14. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Amén. ¿Con quién hablo yo? Doctor, buenos días, con Victoria. Yo soy Victoria. Mi hermana Victoria, el Señor Jesucristo me la bendiga. Amén, pastor. Ustedes también. Hebreos 5, 11, 14. Sobre esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho torpes para entender. ¿Sí está bien, pastor? Sí, señor. Señora. ¿Está oyendo? Sí. Después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros, pero tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino. Pues resulta que tienen más necesidad de leche que de alimento sólido. ¿Sigo? Sí, señora, hasta el 14, por favor. Y es que todo el que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina de la justicia, ya que es todavía como un niño pequeño. Ahora bien, el alimento sólido es para los perfectos, los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesús la bendiga. Miren,
Hay unos principios básicos. Yo creo que los mandamientos, pues, ¿quién no ha escuchado los mandamientos a lo largo de toda nuestra vida, incluso antes de conocer de la palabra del Señor? Nos enseñaron allá en la iglesia católica o en el colegio o en la escuela, donde sea, los mandamientos, ¿cierto? Cuando existía una clase que llamaba religión. Y dice que todas las cosas de la palabra de Dios a veces no las entendemos, ¿sí? Son difíciles de explicar y eso tiene un origen, tiene una razón de ser. ¿Por qué son difíciles? Hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque sea difícil de... No, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y en eso somos tardos para oír. ¿Qué mandamiento básico es no mentir? No mentirás. ¿Sí? Y somos tardos para oír. Seguimos haciendo las mismas mentiras para hacer reír a los demás. ¿Sí? Seguimos sacando las mismas disculpas. ¿Por qué? Porque no escuchamos el no mentir que dijo el Señor. Eso lo hace tardo para escuchar a cualquiera en que se aplique esto. Si yo no entiendo y si yo no corrijo, si yo no me arrepiento, estoy siendo tardo para oír. Terco, torpe, necio, dice el Señor. ¿Cierto? Tardo para oír, por eso no se entienden las cosas, por eso vienen problemas. Pero ¿por qué si yo soy cristiano, pero Señor, y por qué no viene la prosperidad y por qué yo me pasan estas cosas? Pues viene por eso, porque es tardo para escribir, para oír, o tarda para oír mi hermana o mi hermano, ¿cierto? Porque debiendo ya, después de todo este tiempo que hemos aprendido, ¿desde cuánto se nos enseñó no mentirás? Y todavía, después de tanto tiempo, dice acá en el 5:12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que o se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, o sea, tienen necesidad otra vez de que le enseñe, no mentirás. ¿Sí? Eso es triste. Tardos para oír. ¿Mm? Todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, que después de tantos años y uno cometiendo los mismos errores, pues es un inexperto, ¿sí? Un neófito, un inexperto, no tengo experiencia, ¿será? Tanto que hemos trajinado con las mismas cosas de la palabra de Dios, las mismas cosas maravillosas, para su beneficio y para mi beneficio, ¿sí? Y somos tardos. Dijo, pero el alimento sólido, va a haber unos, ¿sí? Que a los cuales se les va a dar alimento sólido, ¿sí? O sea, vamos a entender, van a entender los que vengan, no, ¿qué quieren? No, es que yo voy a entender porque yo, no, o sea, el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto tiene que ser predicado, el Señor dice que lo predique, que me aplica a mí y nos aplica a todos nosotros, no por el hecho de que usted haya entrado a la iglesia hace apenas 8 días o que esté comenzando a escudriñar la palabra de Dios hace 3 meses o 6 meses, o sea la persona más antigua. No, eso es para todos, que somos a veces tardos para oír, para no corregir y no arrepentirnos de esas cosas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, tenemos que madurar, avanzar, tenemos que avanzar en el Señor, que las obras mías sean mejores cada año, cada mes, cada día, que me pueda yo alejar de las cosas que me hacen daño y que dan un mal testimonio de mí delante de los hombres, delante de los hermanos, delante de mi familia, ¿sí? Para los que por el uso, o sea, hay que usar eso que predicamos, hay que usar eso que tenemos que enseñarle a los hijos y a las personas de los mandamientos que hay que cumplir y todo. Pues si usted los usa, tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ya uno va a saber que tengo que estar pendiente de lo que digo, tengo que estar muy pendiente de qué es lo que sale de mi boca. ¿Va a seguir saliendo la misma mentira por hacer reír a los demás? ¿Mm? Pues dice el Señor, tardo para oír o tarda para oír. Por favor, que no nos pase eso. Anhelemos las cosas mejores. Vamos a Oseas, por favor. Oseas, capítulo 14, versículo 9. Este se los leo yo. Escuchen, escuchemos las palabras maravillosas, ¿sí? No seamos tardos para oír. No seamos tardos que tengan que repetirnos cada 8 días, cada vez que nos congreguemos, cosas tan elementales como no mentirás.
como no adulterarás, como no desearás los bienes del prójimo, como que no se aflija por el que progresa, por el que prospera y le va bien y es impío. Todas esas cosas por el que no haya envidia en su corazón, en nuestros corazones, que no haya envidia, que no haya celos, contiendas, iras, todas esas cosas, que el Señor nos vaya edificando para que nos sustente en ese camino. Ahí llega el momento de entender, el camino se está separando cada vez más. O usted está aquí en el que se tuerce y va a muerte, o usted persevera en el camino que es. Eso lo dice el Señor y nos lo está diciendo hoy. Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si usted está perseverando en el camino del Señor, tiene que saber que son rectos y son justos, ¿cierto? Y los justos andarán por ellos. El Señor nos ha justificado, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, aquí no cabe la mentira, no cabe el engaño, no cabe la envidia, no cabe el odio, no cabe cualquier cosa, las disensiones, todo esto tiene que estar aparte. Si eso hay en su corazón algo de esto, pues no piensen quedar bien con los hermanos. No pensemos que vamos a quedar bien con los hermanos y ya. No, tiene que quedar bien es con el Señor que ve todas las cosas y si hay raíces de amargura en su corazón, si hay envidia, celos, contiendas en su corazón, pues entonces tiene que entender, tenemos que entender que eso tenemos que mirarlo delante del Señor. Puede que nadie más lo note, puede que nadie más se dé cuenta, pero el Señor sí se da cuenta de todas esas cosas. Entonces apartémonos de los caminos del mundo, la mentira y todas estas cosas. Entonces, ahora que ya entendemos cuál es la prosperidad de la que habla el Señor, cuál es la prosperidad de la que habla la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, ahora sí les puedo decir próspero año. Ahora sí después de haber explicado estas cosas que dice el Señor, ahora sí les voy a decir, mis hermanos, los amo mucho, que en este año el Señor los llene de prosperidad. Que esa prosperidad sea en pos del Señor, en pos de su palabra, que los llene de sabiduría, que crezcan y avancen en el sentir del Señor, que se manifiesten más sus obras en ustedes, que sean de buen testimonio delante de los de adentro de la iglesia y delante de los de afuera, delante de sus familias, delante de sus hijos, de sus esposas o esposos, que prosperen en perseverar, que prosperen en dejar atrás y dejar de lado las cosas que no nos convienen como mentir, que prosperen en todas las cosas que agradan al Señor para vida eterna, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, cada uno de ustedes, que les conceda la salvación de sus familias. Sí, eso no va a suceder sino por la palabra del Señor, que haya arrepentimiento, que el Señor les conceda la prosperidad en cuanto al arrepentimiento de las cosas que no están bien, para que podamos avanzar, ¿sí? Porque prosigo a la meta, que el Señor haga que prosperen en proseguir a la meta, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, que prosperen en todas esas cosas, que prosperemos en eso. Por eso, de esa forma sí les puedo decir próspero año, en el Señor, en Jesús, porque Él es el único que salva, el único que vale la pena seguir. Las cosas de este mundo van a perecer y por eso les digo próspera vida a todos ustedes. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a morir y que Dios nos libre de que llegue ese momento sin que yo me haya arrepentido de las cosas malas que he estado haciendo y que no me haya apartado de esas cosas que me alejan de cumplir a cabalidad la palabra del Señor. El Señor Jesucristo los bendiga grandemente y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Los amo muchísimo en Cristo Jesús. Próspero año.